Ya. Entonces, el programa de trabajo para la segunda fase, con la aclaración de que vimos en la anterior clase, acá está, en la lección número 20, vimos un programa de trabajo para la fase 1. ¿Dónde está? Se ve el programa de estudio preliminar, Sí, licenciado, el capítulo 20. eso, ¿no? Entonces, es para recordar nomás, ya hemos avanzado esto y hemos explicado detalladamente el programa de trabajo del estudio preliminar y les decía cuando hemos explicado que este programa lo pueden utilizar en cualquier auditoría operativa que estén realizando porque es un programa de trabajo genérico, general, no es específico. Entonces, aplicable a cualquier tipo de auditoría operativa. Esa es la explicación de los tres niveles que hemos explicado de un programa de trabajo, el objetivo general. Hemos explicado el objetivo general del programa de trabajo, luego el objetivo específico del programa de trabajo del estudio preliminar y los procedimientos de auditoría. Entonces, con esa aclaración, ahora vamos a ir a ver la lección número 21, específicamente el programa de trabajo. Y acá está entonces. Estamos en la lección número 21, programa de trabajo para la segunda fase, para el estudio profundo de áreas críticas. Este ya es un ejemplo específico, ya no es aplicable a cualquier tipo de auditoría operativa. Este ejemplo que he obtenido es dedicado, orientado a la evaluación del área de recursos humanos, de personal. Entonces, con esa aclaración, vamos a explicar y ustedes van a preguntar si alguno de los puntos hay que aclarar. Dice, objetivo general, dice, el objetivo general del examen y evaluación de áreas críticas, en este caso, verificar la eficacia, la economía y la eficiencia de los recursos humanos. O sea, estamos en el área, hemos dicho, de recursos humanos. Y el objetivo específico dice que se refiere a 5 cosas. Verificar la eficacia, eficiencia, economía en la selección y contratación de personal. Verificar la instrucción, desarrollo, capacitación, promoción, incentivos del personal. Verificar la producción del personal. Verificar la capacidad real de producción del equipo y maquinaria. Determinar la vigencia de los equipos y maquinaria en relación a la competencia. Y igual que en la primera fase, la tercera parte del programa de trabajo, acá se refiere específicamente ya a los procedimientos de auditoría. Entonces ahora, como son procedimientos de auditoría, yo voy a dar lectura y ustedes van a preguntar si es que no entienden y esto a qué se refiere, por qué. Esa va a ser su participación. Dice, proceda a verificar que exista una adecuada segregación de funciones en lo relacionado al reclutamiento y selección de personal.
Reitero, pueden preguntar si hay alguna duda en el instructivo que estamos dando teóricamente para que se haga una auditoría operativa en la gerencia de recursos humanos. 2, compruebe, dice, los requisitos determinados para la selección de personal estén en función al del cargo. Reitero, pueden Buenas preguntar. tardes, Dime. buenas tardes, licenciado. Víctor Gutiérrez, licenciado. Sí, ¿Nos podría explicar dime. el primer punto? ¿Quién dice que se proceda, licenciado? ¿Quién se encarga en este caso para que se realice ese tipo de trabajo, licenciado? Proceda a verificar que existe una adecuada segregación de funciones, dice, en la selección y reclutamiento relacionado al reclutamiento y selección de personal. O sea, primero hablamos en forma genérica, general. El requerimiento de un funcionario, ejemplo, de un contador o de otro funcionario lo hace precisamente la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Pero si se trata de contratar, ejemplo, al director de auditoría, ya no lo hace recursos humanos. Esa segregación se refiere. El director de auditoría lo selecciona y contrata el director. O si se trata de contratar auditores, quien define la contratación de los auditores es el gerente de auditoría. Entonces, a eso se refiere una adecuada segregación. En forma general, sí, la gerencia de recursos humanos hace las contrataciones, pero hay áreas específicas donde se determinan funciones inconfundibles en relación a contratación de personal. En resumen, por decir, el nivel ejecutivo no lo define la gerencia de recursos. Necesitamos gerente general, gerentes de área, eso lo define director, básicamente. A eso se refiere. Muy bien, 4, licenciado, gracias. ya está bien. Pero me gusta que preguntes, está bien. 4 dice, constate que los salarios pagados corresponden con el cargo desempeñado y el presupuesto. 5, verifique que en el pago al trabajador solo se paga el tiempo trabajado descontando permisos, bajas médicas, etc. Y 6, de 3 en 3 vamos a ir explicando. Verifique que los trabajadores son evaluados por su supervisor inmediato en el desempeño de sus funciones. De estas 3 últimas, si quieren alguno de ellos preguntar. Y si no, vamos a las siguientes 3. Dice, verifique, dice, las políticas de capacitación de personal tomando en consideración lo siguiente, que los planes de capacitación y adiestramiento estén relacionados con las necesidades de entrenamiento. 9. 9 dice que los cursos, talleres, conferencias, otros estén en función de los servicios y funciones propios de la empresa. Pregunta de los 3. Buenas tardes, licenciado. ¿Nos puede dar un ejemplo del punto 8, que los planes de capacitación y adiestramiento estén relacionados con las necesidades de entrenamiento? Claro, por decir un ejemplo, has contratado un contador, pero tienes que entrenarlo al contador en función a la forma que la empresa maneja su contabilidad, al software que tiene la empresa, al tipo de información que ingresa al sistema, lo que sale del sistema. Entonces, toda capacitación tiene que estar estrechamente vinculado con las necesidades, en este caso de entrenamiento, dice, ¿no? Entonces, a uno de funcionario de la gerencia de ventas no le vas a capacitar en contabilidad, no, le capacitarás en ventas, ¿eh?
A eso se refiere, que está estrechamente relacionado con los objetivos de la empresa y específicamente con el cargo que va a desempeñar. Gracias, 10, licenciado. ya está bien. Los otros 3 ahora. Dice, verifique, dice que los trabajadores que han recibido cursos estén siendo evaluados. 11. Que los trabajadores marcan el ingreso y salida. 12. Observe, dice, sorpresivamente las labores diarias de los trabajadores y cerciórese de qué, que los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo, que los trabajadores realizan las tareas, actividades que les fueron asignadas. Y hasta ahí nomás, si hay una pregunta, ¿no? Ya. O sea, Dice, lo que... Sí, dime. el punto 12 nos podría explicar o poner un ejemplo, en qué caso podemos hacer ese tipo de observaciones, licenciado. ¿De cuál punto estás hablando? Punto 12. Observe sorpresivamente las labores diarias de los trabajadores para cerciorarse que los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo, que los trabajadores realizan las tareas o actividades que le fueron asignadas, ¿no? En realidad, esta es una rutina que lo hace el superior del trabajador, el jefe superior de un trabajador, porque no todos están en el mismo ambiente físico, ¿no? Por decir, en algo que conocen, que saben de la gerencia financiera tiene mínimo 5 departamentos. Tiene el departamento de contabilidad, departamento de presupuestos, departamento de finanzas, departamento de inversiones, departamento de cobranza. Cada departamento tiene su oficina propia, sus funcionarios propios. Entonces el gerente hace visitas sorpresivas para ver, uno, que estén presentes los trabajadores y dos, para que estén trabajando en lo que les concierne, no estén haciendo trabajos particulares. Eso hace el gerente. Pero ahora estamos hablando del auditor operativo. Entonces, el auditor operativo, en forma similar, cuando considera que es necesario, o sea, me refiero al momento, cuando considera que el momento necesario, oportuno, también hace visitas sorpresivas a los trabajadores para determinar que, además que estén en su puesto de trabajo, que estén trabajando, y 3, que estén trabajando en cosas de la oficina, ¿sí? Eso es lo que hace el auditor operativo. A eso se refiere. Ahora, por otra parte, dice, realice una inspección física de la planta y verifique. Dice, ¿qué tienes que verificar? Dice, condiciones de salubridad, situación de las instalaciones, métodos de seguridad, luz, ventilación, higiene, ¿no? Por ejemplo, esto para Víctor, ¿no? Por ejemplo, todo esto ve el auditor operativo, pero el auditor contable financiero no ve. ¿Por qué no ve? No es porque no le interesa, sino porque no ha sido contratado para este trabajo. En cambio, el auditor operativo ha sido contratado para que haga este trabajo. También dice que hay que verificar el uso, dice, de utensilios de seguridad de instrumentos de trabajo. Y por último dice, verifique la existencia y adecuada divulgación de normas de seguridad, o sea, la existencia de carteles, trípticos, comunicaciones, otros. Pregunta. Sigue entonces. Verifique. Seguimos haciendo la auditoría de recursos humanos. O sea, nosotros hacemos
auditoría de recursos humanos. Y en recursos humanos generalmente trabajan administradores de empresas, porque haciendo un paréntesis, en la carrera de administración de empresas, la materia de personal se llama así, no recursos humanos. Personal es una materia, personal 1, y después hay otra materia, personal 2. O sea, es toda una especialidad, pero nosotros como auditores operativos estamos entrando en esta área sin que seamos especialistas, porque los criterios que estamos aplicando son generales, no son de alta profundidad, entonces no tenemos mayor problema en evaluar todo lo concerniente de la gerencia de recursos humanos de la organización. Dice también verifique que los accidentes de trabajo están siendo registrados y denunciados ante la Caja Nacional de Salud. 20, dice realice un análisis de las causas de accidentes de trabajo a objeto de determinar qué tareas y actividades son de alto riesgo, ¿no? Qué bonita la auditoría operativa, ¿verdad? Otros campos está incursionando. Realice visitas sorpresas a la planta a fin de comprobar que los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo y que realizan las actividades asignadas. Más. Y después me pregunta. Y dice, verifique que la información registrada en la tarjeta de tiempo y boleta de trabajo es enviada al departamento de nómina en forma oportuna. Pregunta, Saúl. Dime, Maribel. Licenciado, buenas tardes. Buenas Cuando tardes. nos habla de tarjeta de tiempo, ¿qué es la tarjeta de tiempo, licenciado? En el último, hasta verifique que la información registrada en la tarjeta de Veri- tiempo y boleta de trabajo. Esa veri- parte, licenciado, por favor. Sí, verifique que la información registrada en la tarjeta de tiempo y boleta de trabajo, entonces, cuando el personal ingresa a la empresa, básicamente marca su tarjeta incluso en sistema electrónico de ingreso y salida. Pero en la fábrica, ejemplo específico, donde están los obreros para fabricar los productos que la empresa fabrica precisamente, hay unas tarjetas, ¿no? Que generalmente se llenan manualmente, no tanto electrónicamente, pero también se puede electrónicamente llenar estas tarjetas donde se detalla ya tiempos más específicos, o sea, 1 hora ha trabajado en cortado de la tela, 1 hora ha trabajado en afinado del cortado, otra hora ha trabajado en coser la tela cortada. Esos tiempos se anotan en la boleta de trabajo, ¿ya? Que no es lo mismo la boleta de ingreso y egreso a la oficina. Es un detalle específico. ¿Y para qué sirve eso? Para 2 cosas sirve la boleta, ¿no? Uno, para controlar al trabajador que está trabajando efectivamente en las labores asignadas. Y 2, lo más importante, el 2, para ir midiendo los tiempos de cada operación, de cada actividad. ¿Por qué en el cortado 2 horas, por decir? ¿O por qué en el cocido 3 horas? Entonces, permite evaluar el por qué y optimizar los tiempos, ¿sí? Puede ser que en el cortado ya lo hacen en 1 hora porque tienen plantillas que ponen la plantilla sobre la tela y lo cortan fácilmente, ¿ya? En cambio, para el cocido, tienen máquinas de coser muy obsoletas y no son máquinas industriales, entonces tardan mucho. Entonces, eso el evaluador puede ser el auditor o puede ser el gerente de área que identifican estos cuellos de botella y lo optimizan en su momento. A eso se refiere, señorita. Seguimos. Está bien, dice, gracias. 23 dice, está bien. El 23 dice, pruebe los desembolsos de nómina
compare la información de las boletas de trabajo, observe fechas, cantidades y beneficios. 24. Dice, verifique que la información registrada en la tarjeta de tiempo y boleta de trabajo es enviada al departamento de nómina en forma oportuna. Y 25 dice, proceda a verificar la forma en que la empresa determina el estándar para el producto terminado en lo relacionado con la mano de obra directa. Pregunta. Preguntas. Micaela. Licenciado, ¿nos puede aclarar este último punto de verificar el estándar para el producto terminado en lo relacionado con la mano de obra directa? Ah, ya está bien. O sea, vamos a volver al cortado de tela, al cosido de los trajes, los vestidos, etcétera. Entonces, el estándar para el cortado es 1 hora. O sea, se ha determinado como indicador, como índice, que se debe cortar en 1 hora, por decir, 10 trajes, por decir, ¿ya? Después, el cosido para los 10 trajes, 3 horas. Es el estándar que anticipadamente se ha determinado. Pero en la práctica puede ser que el cortado en vez de 1 hora esté tomando 1 hora y media, 2 horas. Y el cosido en vez de 2, 3 horas, 4, 5 horas. Entonces, eso es para determinar las causas en que están determinando los retrasos en tiempos en relación al trabajo de los funcionarios. A eso se refiere, ¿ya? O sea, para mejorar, corregir los indicadores, los índices, los estándares. O puede ser al revés, ¿no? Que el estándar dice el cortado de 10 trajes 1 hora y los trabajadores lo están haciendo en 45 minutos. Entonces, eso nos va a permitir corregir, regularizar, actualizar los indicadores que estamos manejando. Alguien quería preguntar, creo que era una señorita. Sí, licenciado, buenas tardes. Acerca del punto número 23, ¿nos podría explicar, por favor, cómo se podría realizar así de manera detallada la prueba de los desembolsos de nómina? Pruebe los desembolsos de nómina, o sea, quiere decir el pago de sueldos y salarios, para empezar. Ahora, ese pago de sueldo y salario, compare esta información con la boleta de trabajo. Observe fechas, cantidades y beneficios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la planilla de sueldos y salarios tiene que estar consignado, bien sencillo el ejemplo, ¿cuántas horas extras han trabajado? Está bien sencillo, ¿ya? ¿En qué fecha han trabajado? ¿Cuántas horas? Y que justifique el incremento del salario del trabajador. De pronto ha crecido el salario, pero había sí porque está haciendo muchas horas extras, ¿no? Y por eso ha subido su salario. Por eso, compare la planilla, dice, con la información de la boleta de trabajo. Y hace rato hemos hablado de las boletas de trabajo, donde se detalla los tiempos que dedica a las actividades y obviamente esos tiempos se suman para su pago de horas extras, ¿no? Independiente del salario correspondiente. Y eso hay que verlo detalladamente, dice, en relación a las fechas, las cantidades pagadas y que a qué tipo de beneficio está orientado específicamente. Qué bonito, ¿no? La auditoría operativa en recursos humanos. Y les cuento que esto que estamos viendo como ejemplo del programa de trabajo para la segunda fase de recursos humanos, de que una de las auditorías operativas más comunes, más que comunes, las que se realizan constantemente, fundamentalmente en entidades públicas, también en privadas, creo que incluso con mayor importancia en privadas, es el área de recursos humanos, ¿sí? Es una de las áreas más sensibles de la empresa, similar al área de finanzas, de la gerencia financiera que maneja la platita de la empresa. Es clave el área de recursos humanos, ¿sí? Y por eso les digo que son áreas donde entidades públicas y privadas, donde cada año se va repitiendo
las auditorías operativas en estas áreas porque no termina de haber problemas. Siempre hay problemas, siempre hay desviaciones, siempre hay reclamos, siempre hay reclamos a los trabajadores, desviaciones de las partidas presupuestarias, etcétera, ¿no? Entonces, eso verifica el auditor. 26 dice, constate, dice, ¿no? El 26, que el personal se encuentra capacitado, adiestrado o familiarizado con el proceso productivo. 27, revise, dice, el estudio efectuado para determinar la cantidad estándar de mano de obra. Y 28, verifique, dice, ¿qué vamos a verificar? Los estudios de tiempos y movimientos, así corríjanlo, es de tiempos y movimientos, realizados a objetos de determinar si fueron considerados situaciones anormales o atípicas en la determinación del estándar de mano de obra directa. Ya esos son los tres. Ahora la pregunta. Leca el 28, por favor. Verifica los estudios y tiempos y movimientos realizados a objeto de determinar Les cuento que situaciones. esto de tiempos y movimientos, estoy seguro que no Sí, saben, pero es otra materia en la carrera de administración de empresas. ¿Ya? Es una materia. Y así se llama la materia, tiempos y movimientos se llama, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Es un trabajo que hacen. Es igual toda una especialidad, como en administración de empresas, ¿no? En la carrera, es toda una especialidad en los recursos humanos. Y es toda esta especialidad, toda otra especialidad, tiempos y movimientos. Entonces, en las empresas públicas o privadas, en la unidad de planificación o en la unidad de OIM, organización y métodos, hay un experto por lo menos en tiempos y movimientos. Ellos tienen formatos específicos de 4 o 5 columnas y tienen además su nomenclatura específica. Ejemplo, para decir, van a medir los tiempos y movimientos de un obrero. Juan Fernández, por decir ya, de Juan Fernández. Entonces, van con sus formularios y no le dicen nada al obrero, simplemente van evaluando, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en colocar la tela para cortar? 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, van anotando, tienen su nomenclatura, como hay la nomenclatura para hacer flujogramas, similar es la nomenclatura para tiempos y movimientos. Van anotando. Después que tarda 20, 30 segundos en colocar la tela, ¿cuánto tiempo tarda en alistar las herramientas de trabajo? 10 segundos, 15 segundos. Después, siguen anotando con su nomenclatura. ¿Cuánto tiempo tardan en el cortado? ¿Sí? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, van anotando, ¿ya? Y todo el proceso les va a salir, por decir, por traje, por terno, por vestido, 2 minutos, 3 minutos. Y si hace 10 cortados, 10 trajes, serían entonces, si es 10 minutos, 100 minutos, ¿sí? Entonces, se mide esos tiempos, dice, a objeto. Aquí está, dice, a objeto, determinar si fueron consideradas situaciones anormales o atípicas en la determinación estándar de la mano de obra directa. Entonces, lo que no he dicho es que, entonces, hemos dicho en el cortado los 20 segundos más 30 segundos más 40 segundos, por decir, por traje
un minuto por decir, ¿no? Pero ese minuto está bien, está mal. Entonces dice, a objeto de determinar si fueron considerados situaciones anormales o atípicas en la determinación del estándar. O sea, quiere decir que en forma previa determinamos que el proceso de cortado y cocido por terno es 1 hora, por decir, ¿no? Entonces, eso no es porque alguien se ha inventado 1 hora, sino se ha hecho en forma previa el estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Y han sacado la conclusión para cortado y cocido 1 hora, ¿sí? Pero midiendo, han visto ustedes, en segundos, ¿no? ¿Cuántos segundos? De A a B, de B a C, de C a D. Ya. Hemos sumado todo 1 hora, dice, ¿no? Pero dice, y se ha considerado, dice, situaciones anormales o atípicas en la determinación del estándar. ¿A qué se refiere? Así, bien sencillo, ¿no? 1 hora, tiempos y movimientos para el cortado y cocido. Ya, 1 hora. Pero se ha considerado en esa hora que el trabajador tiene derecho a su refrigerio, tiene derecho a ir al baño, se ha considerado situaciones anormales o atípicas, a eso se refiere, ¿no? O sea, no tiene que ser frío, dice, ¿no? Cortado 10 segundos, levantado de la tijera 5 segundos, no. Hay que considerar otras situaciones para determinar el tiempo exacto en lo que representa la tarea. Eso se refiere. Ya seguimos entonces. 29. Qué bonito espero el área de recursos humanos. Y gran parte de ustedes en su vida profesional van a hacer auditoría operativa de recursos humanos. Alguna vez les va a tocar hacer auditoría operativa de recursos humanos. Y para Víctor, ¿estás viendo, Víctor? No vemos nada de contabilidad, ¿sí? Nada, absolutamente nada, ¿ya? Totalmente operativo, ¿sí? Entonces, leemos ahora los siguientes 3, dice 29. Constaten que se efectúen lotes de prueba experimentales de los procesos de fabricación y que los mismos se realizan en condiciones reales. Obtenga un listado de trabajadores que hayan sido rotados de sus puestos de trabajo y verifique el motivo de ello. Y 31, elabore un análisis de los equipos utilizados en el proceso productivo con el fin de determinar que los mismos son modernos, eficientes y se encuentran en óptimas condiciones. Ahora sí, las preguntas. Una por lo Buenas menos. tardes. 29. Yo- Sobre los lotes de prueba LIC experimentales, ejemplos. Ya, entonces, estamos en la fábrica y en la fábrica tenemos una serie de productos dentro del contexto de la fabricación de un producto. Ejemplo, en una fábrica de derivados de la leche. Entonces, de la leche derivan el queso, la mantequilla. Entonces, de acuerdo a la técnica que se ha aplicado, vayamos por la mantequilla. En la fabricación de la mantequilla, que si expone la mantequilla a 20, 30 grados de temperatura, tiene que mantener su estado, ¿sí? Entonces tienes un estándar, por decir, de 30 grados, ya, que no debe de derretirse. Entonces se agarra un lote y lo pones a 20, 25, no se derrite, 30. No, a los 25 ya empezaba a derretirse. Y tenía que aguantar hasta los 30 grados, ¿sí? Entonces estamos haciendo pruebas de la calidad del producto que estamos fabricando que cumpla los estándares preestablecidos. Dice, hacer pruebas experimentales de los procesos de fabricación y que los mismos se realicen en condiciones reales. O sea, la mantequilla vamos a poner a una temperatura real, pues, ¿no? Hemos dicho 20, 25, 30. Pero antes de llegar al 30, a los 25, ya se ha vuelto agua la mantequilla.
entonces algo están dando mal en el proceso productivo. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Ya seguimos entonces. Vamos a la 32, 33 y 34. La 32 dice, o sea, en lo referente a verifique la existencia de procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. 33. Verifique que los departamentos de producción y compra trabajan adecuadamente a través de la revisión de los siguientes aspectos. Utilización de materia prima que señale. Utilización de materia prima que señale. Cantidad de material a utilizar. Orden de producción a la que pertenece el material. Luego, dice revisión en orden correlativo de la solicitud de material del departamento de producción. 36. Vamos a decir, revise en orden correlativo, dice, las requisiciones de compras de material y de las órdenes de compra. Verifique, dice usted. O sea, estoy marcando todos los que están relacionados para que me hagan las preguntas y teóricamente tiene que haber muchas preguntas. ¿Sí? Verifique que existan normas y políticas de recepción de materiales en lo referente a la cantidad y calidad de los mismos. Y el último dice, compruebe, dice que el departamento de producción está siendo abastecido de materia prima de forma oportuna. Ahora sí, hay varias preguntas acá. Hemos hecho desde, no sé qué tiempo, hemos hecho tiempo, no sé. Ah, está bien. De los equipos. Sobre las políticas, LIC. Las políticas de... ¿En qué número está? El 37, las normas o políticas. Verifique la existencia de políticas de recepción de materiales en lo referente a la cantidad y calidad de los mismos. Y antes de eso, me interesa más a mí. Dice que hay que verificar. Acá dice, verifique el 33. Que los departamentos de producción y compras, eso me gusta. Los departamentos de producción y compras trabajan adecuadamente a través de la revisión de los siguientes aspectos. Entonces, antes de ir al 34, en el 33 explicamos que también que en la carrera de administración de empresas hay otras dos materias que se llaman inventarios 1 e inventarios 2. ¿Sí? Entonces, ahí estudian en concreto, si quieren tomen nota, ¿no? En lo referente a los inventarios, se trata de determinar los límites de compra de materia prima, de tal manera que exista la suficiente cantidad para que la fábrica no pare, pero a su vez que no exista sobreestocamiento que inmovilice recursos financieros. Eso es lo que les he dicho, estudian en dos materias en administración de empresas y tiene obviamente bastante matemática
para determinar estos mínimos, estos máximos, no es tan sencillo como lo estoy mostrando. Pero para nuestro trabajo, sí, así es sencillo, ¿ya? Averiguamos por qué un día o 2 días ha parado la fábrica. Gerente de la fábrica dice no había materia prima. O al revés, encontramos que están construyendo un almacén más para almacenar materia prima. ¿Pero por qué? Entonces, si hay que comprar lo necesario para que no pare la fábrica. Ahora, puede ser de buena fe que están comprando exceso de materia prima, porque probablemente puede haber escasez de los materiales que utilizamos. Pero lo más práctico en la realidad, en entidades fundamentalmente públicas, pero también en privadas, es que los encargados de compras compran cantidades en exceso de materias primas para ganar una comisión. Esa es la realidad. Entonces, por eso dice que debemos verificar que están coordinando el departamento de producción, la fábrica y la unidad de compras para comprar lo realmente necesario, ¿ya? Ni que falte, ni que sobre. Esa es la idea. Pero ya se ha dicho, de mala fe, entidades públicas fundamentalmente, pero también privadas compran en exceso para que perciban los encargados una comisión. Y en todos estos aspectos dice que los materiales deben ser una cantidad suficiente, lo que hemos explicado, y además que orden de producción a la que pertenece el material. Debemos identificar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les voy a poner algo real. Yo he trabajado de gerente general en el seguro universitario y cuando llegué a desempeñar las funciones, había un sobreestocamiento de medicamentos y lo más triste era que gran parte ya no servían esos medicamentos. Habían vencido sus fechas, habían caducado sus fechas de vencimiento, ¿sí? Hemos botado unos 5 o 10 camiones de medicamentos al río porque no servía. Pero la pregunta, ¿y por qué si no se utilizaba tanto medicamento se había comprado? Porque la farmacéutica, la regente farmacéutica, por un lado recibía su comisión y compraba y compraba. Y por otro lado, sin coordinar con la regente, el gerente general compraba y compraba, ¿sí? También para recibir su comisión, ¿sí? Entonces, la idea técnica es que se debe comprar lo suficiente para que no pare la fábrica, pero no mucho para que no se inmovilice los recursos financieros. Y ahí terminaría nuestro programa de trabajo. Ya han visto, interesante, bonito, y obviamente vamos a hacer, o sea, no ahora, ¿no? Pero en la vida real, un trabajo similar para el área que estamos revisando. Haremos un programa de trabajo distinto para la gerencia de venta, totalmente distinto. Haremos un programa de trabajo distinto para lo que significa la unidad, precisamente lo que estamos hablando, de compras. Toda una auditoría operativa de la unidad de compras, ¿sí? Para pescarles en estos sus negocios que tienen, ¿sí? No es objetivo buscar estos negocios, pero lo vamos a encontrar en el camino. Ya, entonces, por último, dice la tabulación de los resultados obtenidos. La aplicación de procedimientos da como resultado operaciones desarrolladas en el periodo del examen, los cuales deben ser tabulados por áreas problemas de tal manera que se puede identificar claramente su incidencia en las actividades auditadas. Por tanto, sobre la base de estos factores se puede obtener un conocimiento básico y total de la forma en que se efectúan las operaciones bajo revisión y una percepción de la efectividad del sistema. Entonces, la aplicación del programa
nos va a permitir en forma, la aplicación del programa, repito, la aplicación del programa nos va a permitir en forma más específica identificar áreas problemas. A ver, lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Así vamos a hacer. Acá está. Estamos haciendo un programa de trabajo para el estudio profundo de áreas críticas, ¿no? O sea, podemos poner debajo de eso, más arriba. De áreas críticas dice, o sea, sí lo pondré, se ha identificado como área crítica la gerencia de recursos humanos. La gerencia de los recursos humanos, dice, ¿no? Se ha identificado como área crítica. Pero a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, además de esta área crítica, yo les pregunto, ¿cómo hemos identificado? ¿Cómo creen que se ha identificado? Ya les he dicho cómo en otra clase. En base a qué identificamos las probables áreas críticas, ¿no? En realidad esta ya es una área crítica. Esta no es probable, ya es área crítica. Entonces, identificamos en base a, ¿cómo se ha identificado? Dice, entonces en base a indicios de áreas críticas determinados en el estudio preliminar. Dos, en base a el plan estratégico. 3, en base a los objetivos de gestión. 4, en base a requerimiento. Requerimientos. Y estos requerimientos pueden ser de directorio, gerencia general, si es entidad gubernamental, de la Contraloría General del Estado, o si es una unidad dependiente del ente tutor. Y también estas áreas críticas lo podemos identificar y para mí es primordial
la experiencia. La experiencia del auditor. Cuando digo auditor, estoy diciendo básicamente del gerente de auditoría. Que dice, algo huele mal en recursos humanos. Vamos a hacer una auditoría operativa, ¿ya? Entonces, hemos identificado las áreas críticas en función de alguno de estos antecedentes. O sea, en base a algunos de estos aspectos. Pero, aquí viene lo importante, acá abajo. Entonces ya sabemos que acá hemos identificado área crítica, el área de personal. ¿Sí? Por el trabajo para estudio profundo de áreas críticas, se ha identificado como área crítica la gerencia de recursos humanos. Entonces, al final de esto, decimos que dice, de la aplicación del programa de trabajo, a su vez, se va a determinar operaciones críticas. O sea, lo que hemos llamado, así lo voy a poner, hallazgos de auditoría operativa, que merecen un examen profundo. Profundo que a su vez dice justifique el trabajo a realizar y lo más importante, que merezca ser informado. Punto, ¿ya? Hemos hecho una aplicación de 38 procedimientos de auditoría, pero cuidado, crean que cada desviación, falla, irregularidad que encontremos va a ser motivo de la auditoría operativa. No, por decir, con esto me van a entender bien. De la aplicación del programa de trabajo hemos identificado de los 38 puntos, 10 puntos operativos del área de recursos humanos que ya son áreas críticas específicas. Pero procedemos a un análisis genérico, ¿no? Y determinamos, pero de los 10, ¿cuáles son los más importantes? 5, por decir ya. Estos 5 son. Y de los 5, pero no podemos desarrollar los 5 porque
no tenemos tiempo, recursos. Ya, vamos a hacer 3, ¿sí? 3, pero de tal importancia que lo que hemos visto acá, merezcan ser informados. O sea, que el gerente, al leer el informe, se alegre y diga realmente excelente trabajo de los auditores. O sea, conclusión, no desarrollamos, mucho menos informamos de todas las desviaciones que encontramos, ¿sí? No, de lo más importante, ¿sí? Que merezca ser informado. Esa es la auditoría operativa, ¿sí? Y eso hemos visto en la tabulación de los datos. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Y si no hay ninguna consulta, iríamos entonces al tema número 23. Y en el número 23 tenemos que dice el 23 dice análisis de los atributos de un hallazgo. Creo que, a ver. Hemos hecho el 22, el 23. Y es este. Y análisis de los atributos de un hallazgo. Ahora me van a avisar si están viendo en la pantalla. ¿Se ha dormido Andrés? ¿Andrés? ¿Alguien me Sí, está? sí, licenciado, el capítulo 23 se está compartiendo. Creo que igual que la señorita que preguntaba, ¿te has desmayado? Creo. Ya, estás vivo, ¿no? Estás vivo. Y dice, Todavía. Ya. Entonces, partimos de lo último que dijimos, ¿no? El programa de trabajo nos identifica áreas críticas que llamamos hallazgos de auditoría, pero también hemos dicho algo bien importante, que no desarrollamos, ejemplo, hemos dicho las 10 áreas que hemos encontrado, no áreas, operaciones ya, críticas, auditoría operativa, de ahí viene el nombre de auditoría operativa. Hemos identificado 10 operaciones, de las 10 hemos concluido de que 5 son importantes, que merecerían desarrollarse, profundizar el hallazgo, pero por limitaciones de tiempos, recursos humanos, solo vamos a desarrollar las 3 más importantes. Y eso con esa característica que dijimos, que merecen ser informados al gerente. Entonces, para efectuar el análisis de los atributos de un hallazgo, en forma previa he puesto esto, que no está en su libro de ustedes, ¿no? Pero poniendo esto me van a comprender mejor todo lo que voy a explicar posteriormente. Un hallazgo tiene 7 atributos. Los principales son los hallazgos de auditoría operativa, la condición, el criterio, el efecto y la causa. Y los atributos complementarios de un hallazgo de auditoría operativa son la conclusión, las recomendaciones y los comentarios. Pero aquí está mal algo. A ver un ratito. Algo no está bien. Y no me está ayudando mi querido ayudante. Esto. Este falta. Este falta. Y yo me estoy pasando al 23.
Andrés, Sí, licenciado. ¿me escucha? Sí, dice. El 23 todavía no nos corresponde. Nos corresponde el 22. ¿Se ve en la pantalla el 22? Sí, licenciado. Ya tal vez hay variación en la numeración de libros de lo que estoy viendo, pero después de lo que hemos visto, ahora corresponde ver la fase 2 en la parte B, ¿ya? Y examen y evaluación de áreas críticas, el desarrollo de hallazgos, ¿sí? O sea, ya ahora sí corresponde lo que les estaba diciendo. Me estaba adelantando un capítulo de que de los 10 hallazgos hemos seleccionado 5 que valen la pena desarrollar, pero por diversas razones, fundamentalmente de tiempos y recursos, solo vamos a hacer 3. Entonces, ahora tratamos de explicar cómo seleccionamos esas 3. Y dice, introducción, las operaciones o actividades que se encuentran afectadas en la efectividad, economicidad o eficiencia constituyen los denominados hallazgos de auditoría operacional. ¿Ya? Y al determinar el examen detallado de las áreas débiles o críticas, el auditor operativo debe haber identificado plenamente los hallazgos significativos. Hemos escogido, en resumen, de los 10 hallazgos, 3 hemos escogido, los significativos, y de auditoría que merecen corrección o mejora, y deben estar suficientemente fundamentadas las recomendaciones que va a proponer en su informe. En la identificación de los hallazgos de auditoría operativa, el examen debe incluir una investigación extensiva y minuciosa de las causas y resultados de acciones o decisiones administrativas específicas. Por tanto, entonces acá hacemos un paréntesis. Podemos tomar el ejemplo que de todo el programa que el trabajo que hemos desarrollado y hemos ejecutado, hemos determinado que una operación específica, ya no hablamos de área ya, y una operación específica, obviamente que es un área, es la compra de materias primas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a su vez hemos determinado que la empresa está pasando por una situación delicada de iliquidez. No tiene plata para pagar sueldos, por decir. Y sin embargo se está construyendo otro almacén más para sobreestocar materias primas. Entonces hemos visto que es un problema serio, delicado, y tenemos que investigar a qué se debe ese sobreestocamiento. Es culpa, es la causa que llamamos, es culpa del gerente de producción, el gerente de compra, el gerente general, porque puede meter su mano también el gerente general, ¿no? Por ahí también le caen las comisiones, ¿sí? Y en función de lo que estoy diciendo, dice, se obtienen datos, se desarrollan hallazgos, se forman opiniones, se llega a conclusiones y se hacen recomendaciones. Y todo esto, lo que acabo de decir, constituye la base del informe de auditoría operativa, por si acaso, y otras comunicaciones relacionadas con los resultados de la auditoría operativa. Y en esa medida, dice, en el trabajo que estamos haciendo, ya de las operaciones específicas seleccionadas, 3 hemos dicho que hemos seleccionado para desarrollar en la auditoría de recursos humanos, ¿sí? 2, dice procedimientos generales para el examen, evaluación de áreas críticas, desarrollo de hallazgos. Los procedimientos generales para el examen y evaluación de áreas críticas son, con una aclaración, a modo enunciativo, no a modo definitivo. Cuidado, piensa que esto nomás son y en su vida profesional, cuando estén trabajando, quieren aplicar esto. No, esto les va a orientar, les va a ayudar para luego complementar con otros procedimientos, ¿sí? Y dice, está marcado con colores para que puedan preguntar.
Seleccionar las operaciones para ser examinadas a profundidad. Hemos seleccionado 3 en el área de recursos humanos. Relacionado con eso, evaluar los exámenes de informes gerenciales, entrevista con los funcionarios y observaciones físicas. Pregunta. Por ejemplo, observaciones físicas. Hemos ido a ver ya con nuestros ojos. ¿Por qué tanto sobreestocamiento? ¿Sí? Y por decir, la rotación de inventarios es 2-1. ¿Sí? O sea, al mes requerimos que se compre materia prima cada 15 días para la producción. Y se está comprando 4-1, 5-1, y ya no hay dónde almacenar las materias primas. Entonces vamos a ver con nuestros ojos qué está pasando. Eso. Ya, seguimos, si no hay pregunta. Examen de la información, análisis de los resultados. Análisis de los resultados. Sí, dime. Sí, yo le quería hacer una consulta acerca de los criterios de medición, licenciado. Ya. Tu pregunta está bien, pero te estás adelantando mucho. Pero está ahí. ¿Entiendes, verdad? Sí, sí. Ya, ten un poquito de paciencia. Está bien, licenciado. No sé por qué está con eco. Ok, está. En la 21. No es la 21. Es la 23. Acá está lo que estás preguntando, que recién vamos a ver mañana. Estos son los criterios de medición. Y eso vamos a explicar ampliamente el día de mañana. Ahora estamos nosotros en esta parte, ¿no? Examen de la información. Ahora, ¿por qué está saliendo con... Andrés, Sí, licenciado. ¿por qué está saliendo con eco? No se dice su micrófono, no. Del Está normal estudiante ya, que- Lice. Está normal del ya. del estudiante que ha preguntado era su... Su micrófono estaba mal. Su micrófono lo tenía encendido, dice. Por eso. Me va a eco. disculpar. Ya, seguimos entonces. Pero el estudiante que ha generado ese eco. Probablemente está trabajando con la computadora y con su celular. Ya, pero ya ha pasado, está bien. Examen de la información, análisis de resultados, priorizar áreas y pruebas, clasificar los posibles criterios de medición. Es eso, ¿no? Entonces, para los que han perdido el hilo, estamos viendo los procedimientos que aplicaríamos en las 3 operaciones críticas que hemos seleccionado para profundizar el examen profundo de la auditoría operativa. Y dice determinar la necesidad de obtener asesoría técnica, J, identificar y desarrollar las características de los posibles hallazgos de auditoría operativa, redactar las conclusiones y recomendaciones, discutir los hallazgos con los jefes responsables. Ahora sí, las preguntas. Hay una pregunta importante. Esta debían preguntar. Ella dice determinar la necesidad de obtener asesoría técnica. ¿Cuándo creen y por qué se solicita una asesoría técnica en la auditoría operativa que estamos realizando? Puede ser en el mismo ejemplo que hemos dicho, que dentro de los 3 auditorías operativas ya específicas que vamos a hacer, hemos dicho una es de inventarios, ¿sí? Entonces, nosotros no somos expertos en inventarios, ¿sí? Ya les he dicho, en la carrera de administración de empresas es toda una especialidad, ¿eh? Y son 2 materias, inventarios 1 e inventarios 2. Entonces, no
determinamos nosotros al ojo, debía ser tanto, es mucho, es poco, sino 100% técnicamente, aplicando fórmulas matemáticas, ¿sí? Entonces al gerente le decimos de auditoría que necesitamos un asesor para que nos oriente en la comprensión exacta de lo que significa inventarios mínimos y máximos. Entonces el gerente de auditoría habla con el gerente general de la empresa y le dice, queremos un técnico que coadyuve en el trabajo de la auditoría operativa que estamos haciendo de la fábrica. Y como estamos haciendo auditoría operativa de la fábrica, obviamente relacionado con la unidad de compra, por favor que el técnico que nos va a proporcionar no sea un ingeniero que trabaje en la fábrica. Y es obvio, ¿no? Porque si no, él va a poner sesgo a todo lo que le conviene. Entonces se requiere también la auditoría operativa en lo que significa la determinación de asesoría técnica. E incluso algunas veces he comentado, pero vale la pena en este caso recordar, hay momentos en que, pongamos este mismo ejemplo, que el auditor, con la ayuda del asesor técnico en la evaluación de los stocks de inventarios mínimos y máximos, ha sacado sus conclusiones. Lo más importante del trabajo del auditor operativo son sus recomendaciones. Le he entregado al gerente, el gerente lo ha recibido con mucho gusto y ha ordenado que se implemente las recomendaciones. Y puede suceder dos casos, ¿no? Que nuestras recomendaciones excelentes han rendido fruto total, o al contrario, de que nuestras recomendaciones no han podido solucionar el problema de inventario. Y así hemos tenido un asesor técnico, no ha sido suficiente su asesoría para ayudarnos a hacer un conjunto de recomendaciones que solucione el problema. Entonces lo que hace el gerente general es contrata ya a un consultor, una empresa consultora, perdón, que generalmente son las empresas de auditoría que hacen trabajos de consultoría, especialista en inventario, ¿ya? O sea, eso les dije alguna vez, el auditor interno hace de médico general, cura todas las enfermedades, pero en forma general. Pero cuando hay enfermedades, ejemplo, de la cabeza y que el paciente no se sana, se recurre al especialista, al consultor. Es la figura. Ya, entonces, estamos sobre la hora. Dime, hija. Sobre el inciso Y, priorizar áreas y pruebas, LIC, ¿en qué? Eso ya hemos explicado, pues, ¿no? Está ratificando en otras palabras lo que hemos dicho de las 10 áreas, operaciones, me he dicho mejor, para entender, de las 10 operaciones críticas del área de recursos humanos, hemos determinado que 5 son importantes, pero de los 5 solo vamos a auditar 3. Entonces, estamos priorizando 3 áreas y pruebas que vamos a aplicar. 3 estamos priorizando. Estamos haciendo estas 3 nada más vamos a revisar. Y ahí les decía que estamos en tiempo terminado, entonces es largo el tema y lo vamos a concluir mañana, día de mañana jueves, porque tengo que ingresar al tema siguiente, que es el 23, hemos dicho, ¿no? La evaluación de los atributos de un hallazgo, el 23, y eso me interesa avanzar sí o sí mañana, porque ya tengo que darles los ejercicios prácticos de desarrollo de hallazgos, y que eso va a reemplazar al buró, y son, creo, 8 o 10 ejercicios que tienen que desarrollar los atributos de un hallazgo, ¿sí?
Entonces tenemos que un poco avanzar más rápido mañana para llegar al tema que quiero ayudarles a comprender y entender y puedan hacer el ejercicio. Sí, en realidad acá está lo más importante. Y acá está lo más importante. Mañana lo vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está. Lo más importante de lo que vamos a ver mañana es estos cuadros vamos a soltar. Esto mañana van a entender, comprender y para aplicar el trabajo práctico que van a hacer. Los atributos, y acá están. Que son condición, criterio, efecto, causa. ¿Sí? Y vamos a explicar lo que preguntaba Víctor, ¿qué es el criterio? ¿Sí? Lo que debía hacer, lo que debía haberse encontrado. Todo eso mañana vamos a explicar. Y acá termina con los atributos complementarios y las preguntas asociadas. Estas son las preguntas asociadas y ahí termina el capítulo. Mañana vamos a concluir todo esto. ¿Sí? Y ya van a estar preparados para hacer el trabajo práctico que les voy a entregar. Sí. Ya. Si hay una pregunta, díganme, y si no, nos vemos el día de mañana. Díganme, adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos, gracias, adiós. Hasta Hasta mañana. luego. Licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta Licenciado. luego. Chao. Hasta Y luego, ahora, licenciado. como esta es la parte más importante de la materia, Hasta luego. la más importante, a ver si leen un poco y puedan hacer preguntas para que puedan hacer mejor los ejercicios. Puedan averiguar qué no entiende, por qué no entiende. Esta y la siguiente lección son las más importantes de lo que significa la materia. Incluso el examen final va a rondar sobre esta lección, la otra lección fundamentalmente. ¿Ya? Entonces ya pueden entender la importancia de estas dos lecciones. Ahora sí, adiós, hasta pronto, hasta luego. Chao, adiós, nos vemos. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Mañana, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, Hasta hasta luego, mañana. licenciado.